Mi esposo no apareció el día de nuestra boda. Cuando llamé, se rió y dijo, estoy en Hawái con tu hermana. ¿Y tus padres también vinieron? Finjamos que la boda nunca ocurrió. De fondo, los escuché reír a todos. Colgué sin decir una palabra. 3 días después, en el aeropuerto, vieron algo que los dejó sin palabras. De pie junto a la ventana de su oficina en Midtown, rodeada de rascacielos, Catherine Brown contemplaba las bulliciosas calles de Nueva York. Como abogada de bienes raíces, era conocida por su naturaleza perfeccionista. A su alrededor había pilas de documentos cuidadosamente apilados, cada uno de ellos un testimonio de su carácter meticuloso. Katy, tengo todo el material listo para la reunión de mañana, dijo su secretaria, Jennifer, golpeando la puerta al entrar. Catherine se giró con una sonrisa, mostrando su agradecimiento. Gracias, Jenny. Estoy a punto de terminar. Mañana tenemos que empezar temprano. Mientras Catherine regresaba a su escritorio y revisaba sus últimos correos electrónicos, sonó su teléfono celular. Su rostro se iluminó al ver el nombre en la pantalla. Mike, ¿qué pasa?, respondió Catherine. Hola, Katy, ¿dónde estás ahora? La voz de Michael Wilson era alegre y parecía un poco excitada. Todavía en la oficina, respondió Catherine. ¿Pasa algo? No, nada en particular. Solo quería verte. ¿Puedo pasar de camino a casa? Catherine sonrió. Por supuesto, pero date prisa o podría llegar a casa antes que tú. Después de colgar, Catherine comenzó a empacar documentos en su bolso. Ella y Michael se habían conocido hacía 5 años en una cena organizada por amigos en común. Michael era un emprendedor exitoso que había lanzado 3 empresas relacionadas con la tecnología. Tenía una personalidad relajada, en contraste con la naturaleza meticulosa de Catherine. Mañana es tu última prueba del vestido, ¿verdad?, preguntó Jennifer. ¿Estás nerviosa? Catherine asintió feliz. Un poco, pero estoy más emocionada que nerviosa. Faltaban 2 semanas para la boda, todos los preparativos estaban perfectamente en orden. Fiel a la naturaleza de Catherine, cada detalle de la ceremonia había sido cuidadosamente planeado. Michael, por otro lado, mostró poco interés en tales detalles, simplemente diciendo, lo que tú decidas está bien para mí. Cuando llegó a su apartamento, Catherine se encontró con Michael justo cuando salía del ascensor. Él sonrió, la abrazó y la besó en la mejilla. ¿Cómo te fue el día?, preguntó Catherine. Michael se encogió de hombros. Lo mismo de siempre, reunión tras reunión. Ah, y firmé un nuevo contrato. Detalles. Bueno, en realidad no lo leí con cuidado, dijo con una risa. De verdad, tú, suspiró Catherine, aunque no pudo evitar sonreír. Uno de estos días te vas a meter en problemas por no leer los documentos importantes correctamente. Está bien, está bien. Tengo buenos instintos, respondió Michael con despreocupación. De todos modos, ¿qué cenamos? Mientras comenzaban a cocinar en la cocina, sonó el teléfono de Catherine. Cuando vio el nombre de Elizabeth en la pantalla, dudó antes de tomar el teléfono. Liz, ¿qué pasa? Hermana, podría llegar un poco tarde a la prueba de mañana. La voz de Elizabeth tenía su habitual tono de prisa. El trabajo podría alargarse. Catherine respiró hondo. La personalidad de Elizabeth era completamente opuesta a la de su hermana, de espíritu libre y desorganizada, siempre llegaba tarde a las citas. Desde la infancia, sus padres se habían sentido atraídos por la personalidad encantadora de Elizabeth y tendían a darle un trato especial. Liz, mañana es un día importante. Es la prueba final. No llegues tarde. Lo sé, lo sé. Llegaré tan pronto como pueda, respondió Elizabeth casualmente. ¿Cómo está Mike? ¿Está ahí contigo ahora? Catherine respondió mientras Michael saludaba y gritaba en voz alta, «Hola, Liz». Después de que terminó la llamada, Catherine se sintió un poco desanimada. Su relación con su hermana era complicada, aunque la amaba, siempre se sentía manipulada por el comportamiento de Elizabeth. No te preocupes por Liz, Michael le puso la mano en el hombro. Ella tiene su propia forma de hacer las cosas. Catherine miró a Michael, él siempre era positivo y tenía un corazón generoso que perdonaba las deficiencias de la gente.
Esa era una de las razones por las que se sentía atraída por él. El fin de semana siguiente, Catherine visitó a sus padres, Robert y Diane Brown, que vivían una jubilación acomodada en un barrio exclusivo de Connecticut. Katy, elegiste un color encantador para el vestido, dijo Diane mientras servía el té en la sala de estar, aunque podría ser un poco llamativo para Elizabeth. Catherine se mordió ligeramente el labio. Mamá, es el vestido de dama de honor. Yo lo elegí. Oh, es cierto, continuó Diane, imperturbable. ¿Cómo le va a Elizabeth? Me pregunto si está ocupada. No he sabido de ella últimamente. Parece ocupada con el trabajo, respondió Catherine, pero está ayudando con los preparativos de la boda. Robert Brown levantó la vista de su periódico. ¿Y Michael? ¿Vendrán sus padres a la ceremonia? Sí, por supuesto, respondió Catherine. Lo confirmé con ellos por teléfono la semana pasada. Los padres de Michael, Joseph y Martha, provenían de una familia establecida desde hacía mucho tiempo en Boston y eran personas estrictas que valoraban la tradición y el decoro. Para ellos, el matrimonio de su hijo con una abogada era motivo de orgullo, pero Catherine siempre se sentía un poco nerviosa en su presencia. Esa noche, cuando Catherine regresó a su apartamento, se sentó en el sofá de la sala de estar y abrió su computadora portátil. Abrió una carpeta secreta y revisó el acuerdo prenupcial con Michael. Como abogada, había incluido una cláusula especial en este contrato. Era una precaución, por si acaso, una cláusula que establecía que si Michael no se presentaba a la boda, una gran parte de sus acciones comerciales se transferiría a ella. Por supuesto, no pensaba que tal cosa sucedería, era solo una forma de seguro. Releyó la cláusula y sonrió. Michael, como de costumbre, había firmado el documento sin leer los detalles, diciendo, probablemente sea solo contenido estándar de todos modos. Catherine cerró su computadora portátil y se dirigió al dormitorio. El día de la boda, la suite nupcial en un hotel de lujo en Manhattan estaba llena de un ambiente festivo. Catherine Brown estaba rodeada por su estilista y maquilladora, preparándose para la apariencia más hermosa de su vida. Fuera de la ventana, la fresca luz del sol de mayo iluminaba las calles de Nueva York. Un poco más a la derecha, sí, perfecto, dijo la estilista mientras aseguraba el adorno floral final en el recogido de Catherine. Catherine miró su reflejo en el espejo y respiró hondo. Después de un largo periodo de preparación, finalmente había llegado el día. Elizabeth ya está aquí, le preguntó Catherine a su amiga y dama de honor, Jennifer. Todavía no, pero no te preocupes, debería estar aquí pronto, dijo Jennifer con ánimo. A medida que el reloj se acercaba a la hora programada, la tensión en la habitación aumentó gradualmente. Un miembro del personal del hotel llamó a la puerta. Señorita Brown, hay algo que necesito discutir con usted. Catherine caminó hacia la puerta con una expresión preocupada. ¿Qué pasa? Lo siento, pero parece que el señor Wilson, el novio, aún no ha llegado. La ceremonia es en 30 minutos. Catherine frunció el ceño. ¿Michael aún no está aquí? Eso es extraño. Definitivamente llamaría si algo estuviera mal. Rápidamente tomó su teléfono y marcó el número de Michael. Mientras el tono de llamada continuaba, la habitación se quedó en silencio. El corazón de Catherine comenzó a latir con fuerza. Tal vez se quedó atascado en el tráfico, dijo Jennifer suavemente, pero la ansiedad de Catherine solo creció. Después del quinto tono, el teléfono finalmente se conectó. Hola, Katy, ¿qué pasa? La voz alegre de Michael resonó con ruidos de fondo. Se escuchaba música animada y la risa de la gente. Catherine se quedó momentáneamente sin palabras. Michael, ¿dónde estás? Todo el mundo está esperando. La ceremonia está a punto de comenzar. Después de un breve silencio, Michael respondió en un tono ligero, oh, sobre eso, en realidad estoy en Hawái ahora mismo. Catherine no podía creer lo que oía. ¿Qué estás diciendo? ¿Es esto una especie de broma? No es una broma, Katy, la voz de Michael se volvió fría. Estoy aquí con tu hermana, Liz. Hubo una pausa, luego Michael continuó, tu mamá y tu papá también están aquí. Todos estamos disfrutando de una pequeña fiesta. Catherine casi se desplomó en una silla cercana. ¿Qué estás diciendo? ¿Entiendes lo que esto significa?
Hay tanta gente esperando. Lo sé, Katy, pero me di cuenta de que no podía casarme contigo. Liz y yo nos encontramos. Desde el otro extremo de la línea, Catherine pudo escuchar la risa de Elizabeth. La sangre se drenó de su rostro. Pon a mamá y papá al teléfono, dijo Catherine con voz temblorosa. Por supuesto, respondió Michael, y ella pudo oír que pasaban el teléfono. Katy, era la voz de Diane Brown. Mamá, ¿de qué se trata todo esto? La voz de Catherine era casi un grito. Katy, cálmate, la voz de Diane era extrañamente fría. A veces la vida da giros inesperados. Michael y Elizabeth se ven tan felices juntos. Seguramente puedes entenderlo. Elizabeth es más adecuada para Michael. Catherine se quedó sin palabras, incluso sus padres la habían traicionado. Papá, preguntó con voz ronca. ¿Está ahí? Pero no puede venir al teléfono ahora mismo. Se lo está pasando bien. De fondo, la risa de Robert Brown se mezclaba con otras voces. Catherine cerró los ojos y respiró hondo. El teléfono regresó a Michael. Katy, escucha, la voz de Michael se suavizó de nuevo. Olvidémonos de la boda. Finjamos que nunca sucedió. Estamos celebrando un nuevo comienzo aquí. Después de un breve silencio, Catherine escuchó la voz de Elizabeth. Lo siento, hermana, pero realmente nos amamos. Lo entenderás algún día. Catherine colgó. La habitación estaba en silencio, y el personal y los amigos a su alrededor estaban atónitos, sin palabras. Podrían irse todos, por favor, dijo Catherine en voz baja. Necesito estar sola por un tiempo. Una vez que la habitación estuvo vacía, Catherine se quitó su vestido de novia y sacó ropa de una maleta cercana. Sus movimientos eran mecánicos, pero su mente daba vueltas con ira y tristeza. Después de cambiarse, abrió su computadora portátil y buscó un archivo específico, el acuerdo prenupcial con Michael. Había determinación en los ojos de Catherine. Llama a Alex, le dijo a Jennifer. Es hora de activar ese contrato. La voz de Catherine había recuperado la compostura, la mente de su abogada estaba funcionando de nuevo. No había más lágrimas en su rostro, solo una determinación helada. 3 días después de la boda, la oficina de Catherine estaba llena de tensión. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas de los rascacielos, iluminando los documentos esparcidos por la mesa de cristal. Catherine estaba vestida con un traje negro azabache, su largo cabello recogido con fuerza, sus ojos ya no mostraban tristeza, solo determinación y cálculo frío. La situación de las acciones de Michael es la siguiente, Alex Donovan señaló un documento. Era amigo de Catherine desde sus días en la Facultad de Derecho y especialista en Derecho Corporativo. De acuerdo con el acuerdo prenupcial, en caso de incumplimiento del matrimonio, el 40% de sus principales acciones comerciales se transferirán a usted. Esta cláusula es totalmente válida. Catherine asintió en silencio mientras revisaba los documentos. ¿Cuándo podemos convocar la reunión de la junta directiva? Mañana a primera hora, respondió Alex. Ya me he puesto en contacto con los principales accionistas y les he explicado la situación. Están muy decepcionados con Michael. Están empezando a cuestionar su juicio como director ejecutivo de una empresa de primer nivel. Catherine se puso de pie y contempló el horizonte de Manhattan. Se han puesto en contacto con los padres de Michael. La voz de Alex se suavizó ligeramente. Están furiosos, especialmente por el acto deshonesto de su hijo y la desgracia social que ha traído a la familia. Están completamente de tu lado. Los padres de Michael eran personas que valoraban la tradición y la honestidad por encima de todo, la traición de su hijo a su prometida, y lo que es peor, su desaparición el día de la boda contradecían directamente sus valores. ¿Participarán?, preguntó Catherine. Sí, ya han reservado un vuelo a Hawái. Estarán en el mismo avión que nosotros, respondió Alex. Catherine se sentó de nuevo y dirigió su atención a otra pila de documentos. ¿Qué pasa con el fondo fiduciario de mis padres? Eso también se ha confirmado, respondió Sara, una abogada. Los documentos que fueron modificados en secreto hace 5 años son totalmente válidos. Creen que están gestionando sus activos, pero en realidad, es al revés. Usted tiene la autoridad para gestionar su fondo fiduciario. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Catherine.
Se había preparado para esto hace años, utilizando su conocimiento y previsión como abogada. Dentro de la complicada relación con sus padres, había establecido escudos legales para protegerse. ¿Los billetes de avión?, preguntó Catherine. Todo arreglado, respondió Jennifer mientras revisaba su tableta. Salida esta noche a las 11 de la noche a Hawái. He asegurado asientos en primera clase. Llegaremos a Honolulu hora local mañana por la mañana. Catherine asintió. ¿Y el hotel? El mismo resort donde se hospedan Michael y los demás, confirmó Jennifer. He reservado una villa separada. No nos notarán. Catherine revisó los documentos una última vez y tomó un bolígrafo para firmar. ¿Es todo? Sí, respondió Alex. Ahora solo tenemos que proceder según el plan. Después de la reunión, Catherine permaneció sola en su oficina, de pie junto a la ventana contemplando la distancia. Reflexionó sobre su relación de 5 años con Michael, todas las sonrisas, promesas, sueños compartidos y la traición final. Sonó su teléfono celular, y el nombre de Joseph apareció en la pantalla. Catherine respondió. Catherine, la voz del padre de Michael era solemne, quiero disculparme profundamente por las acciones de mi hijo. Pensábamos en ti como una hija. El comportamiento de Michael traiciona los valores de nuestra familia. Gracias, Joseph, respondió Catherine en voz baja. No tienes ninguna responsabilidad. No, si compartimos algo de responsabilidad. Deberíamos haber criado mejor a nuestro hijo. La voz de Joseph estaba llena de remordimiento. Marta y yo estamos de tu lado, pase lo que pase. Esas palabras significan mucho para mí, Catherine respondió honestamente. Voy a Hawái esta noche. Reunámonos mañana por la mañana cuando lleguemos. Después de colgar, Catherine regresó a su escritorio y revisó sus últimos correos electrónicos. Mientras tanto, su plan avanzaba constantemente. En la empresa que Michael gestionaba, se había convocado una reunión de la junta directiva de emergencia, y se estaba preparando una resolución para suspender temporalmente la autoridad del director ejecutivo. Catherine salió de la oficina y regresó a su apartamento para empacar. Mirando la caja que contenía su vestido de novia, sintió momentáneamente una opresión en el pecho, pero ese sentimiento desapareció rápidamente. Esa noche, en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, el equipo legal de Catherine y los padres de Michael se habían reunido. Martha Wilson vio a Catherine y la abrazó sin decir una palabra. Nunca perdonaré a ese chico, dijo Martha en voz baja. Eres nuestra familia, Catherine, incluso sin lazos de sangre. En el avión, Catherine se sentó junto a la ventana mirando el cielo nocturno. Alex se sentó a su lado, discutiendo su estrategia final. Cuando lleguemos, primero confirmaremos su ubicación, dijo Alex. Entonces los confrontaremos en el momento más efectivo. Catherine asintió. Quiero atraparlos cuando estén más desprevenidos. Destrozaré su paraíso. Mientras volaba sobre el Pacífico, Catherine finalmente se durmió. Era su primer sueño decente desde que se enteró de la traición. En sus sueños, las expresiones de asombro de Michael, sus padres y Elizabeth aparecían repetidamente. Cuando llegaron al Aeropuerto Internacional de Honolulu, el sol de la mañana ya estaba iluminando la isla. En la terminal del aeropuerto, los padres de Michael estaban esperando. Joseph Wilson estaba de pie con una presencia digna, mientras que su esposa, Martha, estaba elegantemente vestida pero con una ira feroz en sus ojos. ¿Listos?, preguntó Joseph a Catherine. Catherine asintió. Perfectamente. Subieron a un taxi y se dirigieron al resort donde se hospedaban Michael y los demás. En contraste con el hermoso paisaje hawaiano visible a través de la ventana del coche, el ambiente en el interior era solemne y pesado. ¿Dónde están ahora?, preguntó Martha. En la playa privada del resort, respondió Alex mientras revisaba su teléfono. Según nuestras fuentes, planean relajarse en la playa todo el día de hoy. Catherine contempló el mar azul fuera de la ventana y dijo en voz baja, perfecto. La gente es más vulnerable cuando está relajada. El taxi llegó a la lujosa entrada del resort. Catherine y su grupo se registraron en 2 villas que ya habían sido reservadas. Reunámonos en el vestíbulo en 1 hora, dijo Catherine. Hasta entonces, tengo algunos preparativos que hacer.
Entró en su villa, abrió su maleta y sacó un traje de negocios azul marino especialmente preparado. Era su atuendo más poderoso. De pie frente al espejo, se recogió el cabello con fuerza y revisó su expresión compuesta. Ahora es la hora del espectáculo. Catherine sonrió levemente. En la playa privada del lujoso resort hawaiano, Michael Wilson se relajaba en una silla de playa bajo una sombrilla. Junto a él, Elizabeth Brown se reía con un cóctel en la mano, su risa resonaba en la playa, mientras que los padres de Catherine, Robert y Diane, también contemplaban el mar con expresiones relajadas. Nunca me he sentido tan libre, Michael levantó su copa. Creo que tomamos la decisión correcta. Elizabeth asintió. Me siento mal por Katy, pero realmente nos amamos. Ella lo entenderá algún día. Katy siempre fue tan rígida, dijo Diane con un toque de arrepentimiento. A esa chica le cuesta encontrar alegría. Siempre trabajo. No se preocupen, dijo Robert. Ella se recuperará. Katy es una chica fuerte. Los cuatro brindaron elegantemente, disfrutando del sol tropical. Detrás de ellos, el personal del hotel brindaba un servicio atento. En medio de esto, un miembro del personal se acercó a Michael. Señor Wilson, siento molestarlo, pero un invitado importante ha llegado al vestíbulo. Han solicitado verlo con urgencia. Michael frunció el ceño. ¿A mí? ¿Quién es? No tengo los detalles, pero dicen que es extremadamente importante y relacionado con los negocios, respondió el miembro del personal cortésmente. El trabajo me persigue hasta Hawái. Michael mostró una ligera irritación pero se puso de pie. Todos, vuelvo enseguida. Elizabeth parecía preocupada. Debería acompañarte. No, vuelvo enseguida. Probablemente sea una llamada de Nueva York. Michael le puso la mano en el hombro. Nosotros también iremos. Diane se puso de pie. Ya he tenido suficiente sol por ahora, y de todos modos quería volver a la habitación. Los cuatro salieron de la playa y se dirigieron hacia el edificio principal del resort. Cuando entraron en el lujoso vestíbulo, Michael se detuvo en seco. La sangre se drenó de su rostro en shock. En el centro del vestíbulo estaba Catherine Brown con un perfecto traje de negocios. Junto a ella estaban su equipo legal e, increíblemente, los padres de Michael. Katy, la voz de Michael tembló. ¿Qué estás haciendo aquí? Y papá, mamá también. Hijo, la voz de Joseph Wilson era helada. Estamos avergonzados de tus acciones. Elizabeth palideció al ver a Catherine. ¿Cómo van sus vacaciones? Preguntó Catherine con calma. No había emoción en su voz. Katy, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó Elizabeth con voz temblorosa. Negocios, Liz, respondió Catherine. Abrió su maletín y sacó algunos documentos. Michael, tú firmaste esto, ¿verdad? Michael miró los documentos con una expresión confusa. Oh, el acuerdo prenupcial. ¿Qué pasa con eso? Mira la página 17, indicó Catherine. Alex dio un paso adelante y señaló una página específica para Michael. La expresión de Michael cambió gradualmente, primero confusión, luego incredulidad y finalmente miedo. Esto es una broma, ¿verdad? No es una broma, respondió Catherine con calma. Esta cláusula establece claramente que, en caso de conducta deshonesta, como no presentarse a la boda, el 40% de sus acciones comerciales se transferirán a mí. Eso es imposible, la voz de Michael se elevó. No había tal cláusula. Estaba escrito en letra pequeña en la página 17, explicó Catherine. Nunca lees los documentos correctamente, ¿recuerdas? Como lo firmaste apresuradamente, diciendo que probablemente era solo contenido estándar de todos modos. El rostro de Michael se puso pálido. ¿Es esto legalmente válido? Completamente válido, respondió Alex. Ya hemos obtenido la aprobación del tribunal. El señor Wilson también tuvo la oportunidad de buscar asesoramiento legal en el momento de la firma, pero se negó, diciendo que era innecesario. Elizabeth dio un paso adelante y le suplicó a Catherine, hermana, esto está yendo demasiado lejos. Sí, cometimos un error, pero quitarle el negocio a Michael, de verdad. Catherine miró fríamente a Elizabeth. Todos me quitaron la vida el día de mi boda.
Catherine luego se dirigió a sus padres. Y mamá y papá, pensaban que estaban gestionando mi fondo fiduciario, ¿verdad? Robert frunció el ceño. Por supuesto que, somos los fideicomisarios. Equivocado, dijo Catherine en voz baja. Hace 5 años, me transferí legalmente los derechos de gestión a mí misma, con sus firmas. ¿Qué? Diane alzó la voz. Eso es imposible. Tampoco lees los documentos con cuidado, se burló Catherine. ¿Recuerdan esos documentos que traje cuando recibí mi título de Derecho Económico? Esos eran en realidad documentos que transferían los derechos de gestión del fondo fiduciario. El vestíbulo quedó en silencio. Las expresiones de Michael, Elizabeth y los padres de Catherine habían cambiado a la desesperación. ¿De qué servirá esto?, preguntó Michael. ¿Es esto venganza? Justicia, respondió Catherine. Me traicionaste. Todos me traicionaron. Pero no soy el tipo de mujer que simplemente llora y lo deja pasar. Martha Wilson se acercó a Michael. Tu padre y yo ya no podemos llamarte hijo. Catherine es la hija de la que estamos orgullosos. Michael miró a su madre en shock. Mamá. No tengo nada más que decir. Martha le dio la espalda. Catherine le entregó a Michael un documento final. Esta es su carta de renuncia, un documento que acepta renunciar a su cargo como director ejecutivo a partir de mañana. Fírmelo. Michael tomó el bolígrafo con manos temblorosas, no tenía elección. La traición tiene un precio, dijo Catherine en voz baja. Intentaste arruinar mi vida, pero ahora es mi turno de cambiar la tuya. Elizabeth estaba llorando. Hermana, por favor perdónanos. Catherine miró brevemente a Elizabeth, luego se dio la vuelta sin decir una palabra. Salió del vestíbulo con los padres de Michael. Michael, Elizabeth y sus padres se quedaron allí de pie, atónitos. El otoño en Nueva York era colorido, ya que los árboles de Central Park se volvían rojos y amarillos. Catherine Brown miraba por la ventana de su nueva oficina en Brooklyn. Había pasado 1 año desde ese día. Catherine, todos los miembros de la junta directiva han llegado, llamó su secretaria. Gracias. Ahora voy. Catherine dejó su escritorio y se dirigió a la sala de conferencias. Ahora era la principal accionista y presidenta de la junta directiva de Wilson Onnevasen. Después de la partida de Michael, había mantenido el nombre de la empresa, pero había renovado el equipo de gestión y establecido una nueva dirección. Alrededor de la mesa de conferencias había profesionales de la industria experimentados, su equipo legal de apoyo y Joseph y Martha Wilson. Después de la traición de su hijo, los padres de Michael realmente habían acogido a Catherine como familia. Los resultados trimestrales son excelentes, dijo Joseph mientras miraba el informe. Catherine, es gracias a tu liderazgo. Gracias, Joseph, sonrió Catherine, pero esto es un logro del equipo. Después de la reunión, Martha se acercó a ella. Vendrás a cenar este fin de semana, ¿verdad? Por supuesto, respondió Catherine. Lo estoy esperando con ansias. La relación que había construido con los padres de su antiguo prometido era una felicidad inesperada para ella, la amaban y la apoyaban como a una verdadera hija. De camino de vuelta a su oficina, Catherine se detuvo brevemente, al notar un periódico en la recepción. Había un pequeño artículo en la sección de negocios, el exdirector ejecutivo Wilson establece una pequeña startup. Después de ser expulsado de la empresa, Michael había perdido la mayor parte de sus activos y estaba tratando de recuperarse. Sin embargo, su reputación en la industria se había desplomado, nadie estaba dispuesto a confiarle grandes inversiones. Catherine ocasionalmente escuchaba sobre Elizabeth. Se rumoreaba que después de ser abandonada por Michael, se había mudado a Los Ángeles y estaba trabajando en una pequeña tienda de regalos. Parecía estar viviendo una vida muy alejada de su existencia previamente glamurosa. Con sus padres, Catherine mantenía solo un contacto mínimo, después de perder el control del fondo fiduciario, su estilo de vida ya no era tan lujoso como antes. Ocasionalmente, llegaban cartas buscando la reconciliación, pero Catherine aún no estaba lista, podía perdonar, pero no olvidar. Esa noche, Catherine regresó a su nuevo apartamento en Brooklyn. Habiendo vendido su anterior apartamento de lujo, estaba comenzando una nueva vida en un entorno diferente. Sobre la mesa de la sala de estar había un ramo de flores. La tarjeta decía,
Espero con ansias la cena de esta noche, David Morrison. Era un arquitecto que había conocido a Catherine hacía 6 meses en un evento benéfico, un hombre amable y sincero, nunca la juzgó, incluso después de enterarse de su pasado. Su relación se estaba profundizando lenta pero seguramente. Catherine se duchó, se cambió de ropa y comenzó a prepararse para su cita para cenar con David. De pie frente al espejo, contempló su yo ligeramente diferente, sus ojos ya no contenían tristeza ni ira. En cambio, había una fuerza tranquila y una nueva esperanza. La traición la había devastado pero también la había fortalecido. Se había levantado, no como una víctima sino como la protagonista de su propia vida. Antes de salir del apartamento, Catherine se paró junto a la ventana una última vez, contemplando las luces de la ciudad. La vida puede cambiar de maneras impredecibles, a veces dolorosamente, pero lo que aprendes de ese dolor y cómo creces depende de ti. Respiró hondo y cerró la puerta. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar.